Bueno, eh, la idea de hoy es iniciar como una modalidad en vivo que está tan en boga por estos tiempos de encierro. Y bueno, te invitamos a ti porque con lo que tú trabajas nos pareció que era perfecto pues para la coyuntura. Además que tienes dos libros publicados, que en algún momento vamos a hablar de ello también. Entonces casa perfectamente pues como con la filosofía de este grupo que se llama Cazadores de Libros, que propende porque la gente lea más, porque la gente se acerque a los textos, por generar esa cultura de la lectura que tanto la necesitamos y pues que permite otras reflexiones, otras miradas, la imaginación, en fin. Entonces, pues, bienvenida Luchi, un placer tenerte. Gracias. Eh, bueno, tu currículum es bastante amplio, pero digamos que por encimita les cuento que Luchi es mujer, mamá, esposa, hija, una creyente del cambio, del crecimiento y la evolución de los seres humanos. Es coach, es psicóloga clínica, especialista en desarrollo humano, organizacional, certificada como coach ontológica por The Newfield Network, certificada en coaching de propósito por Tim Kelly y life coaching enfocado en parejas, coaching de proyectos, coaching espiritual. Es una persona que también trabaja mucho el tema de las organizaciones, pero digamos que el fundamento de su trabajo y de su quehacer es el mundo emocional. Entonces, yo diría que es una de las personas que más conoce este tema, no sé si en Colombia o en Latinoamérica, no me atrevería a decir, pero conoce mucho este tema y lo trabaja a diario. Entonces, pienso que esto va a ser muy productivo para todos escucharla. Eh, y bueno, Luchi, para empezar, me gustaría que nos contara de pronto, a grandes rasgos, tú cómo llegas al mundo emocional, por qué se vuelve tan importante para ti en tu camino y bueno, y también dividir un poco, porque generalmente las personas no dividimos mucho entre emociones, sentimientos, emociones primarias, no tenemos como a la mano esa cantidad de distinciones tan finas que tú has logrado como solidificar a través del tiempo. Entonces, que nos cuentes como empezar por allí, como por cómo llegaste tú de manera tan vital al mundo emocional y también que nos des como unas pinceladas a grandes rasgos de lo que es el mundo emocional. Gracias, Juli. Pues mira, yo de pronto de más grande, ya en la universidad, creí que había empezado a ver el mundo emocional a través de los estudios. Entonces me hice psicóloga para querer entender un poco más lo que nos pasaba, pero ya después viendo o viéndome y teniendo de pronto más conciencia y más capacidad para conocerme, me di cuenta que mi inquietud por el mundo emocional empezó chiquita. Empezó cuando, dada la familia en la que yo crecí, que resulté ser menor después de muchos hermanos de más años, quizás también por la personalidad y por la historia que me ha ido correspondiendo, siempre con alta curiosidad y crítica, por así decirlo, de por qué unos hacen unas cosas y otros hacemos otras. Entonces, eso me ponía a leer, conté, quizás con la fortuna de tener un papá que me llevaba varios años, mi papá me llevaba 51 años, entonces yo juzgo que mi papá era más abuelo que papá. Y entonces él me leía mucho y me sentaba a contarme y sus respuestas eran de un señor grande, sobre todo si hoy vemos un poco el contexto. Hoy día un hombre de 50 o de 60 años es un hombre muy jovial, pero en los 70, a los 50 años, ya eras muy mayor. Entonces, el tono de mi papá me leía, a mí nunca se me va a olvidar, yo tendría por ahí unos 7 años, y él me sentaba en las piernas y abría un cuento que en una parte estaba en italiano y en la otra parte estaba en español, yo no hablo italiano. Y habían unos dibujos así como muy llamativos, pero no eran propiamente de dibujos animados. Mi papá me estaba leyendo La Divina Comedia.
Entonces, no era un cuento muy infantil y a la hora de la verdad para mí era un cuento igual. Y eso me ponía a cuestionar cosas y él me lo permitía. Digamos que, claro, mi papá en viuda se queda conmigo más chiquito. Yo tenía 11 años, pues él hacía lo que él sabía hacer y conversaba conmigo y yo me volví un poquito vieja, por así decirlo, desde chiquita. Pero eso me permitió empezar a leer algunos textos que de pronto no hubiese tenido a la mano si hubiera seguido un ciclo natural de una niña. Y ahí empezó una curiosidad de por qué nos pasan esas cosas, por qué se hablaba, por ejemplo, de tristezas profundas, qué era eso. Y arranqué a curiosear, yo creo que fue más desde la curiosidad, y esto como sumado un poquito a una rigurosidad de valorar el mundo académico, empecé a estudiar y eso me ha ido llevando a que más allá de las teorías o de las formaciones, el coaching, etcétera, todo lo he venido como alineando a lo que he encontrado, que es un tema transversal a todos, y es que nos emocionamos, que nos pasan cosas. Perfecto, perfecto. Y bueno, y en ese trasegar de investigaciones, de lecturas, de escritos, ¿qué nos puedes contar como grandes rasgos de cómo se organiza el mundo emocional, como para que la gente tenga una mirada por lo menos panorámica? Mira, el mundo emocional es súper amplio y a veces justo ayer estábamos iniciando un programa que se llama Asertividad Emocional y tenía que ver con esto de qué es esto del mundo emocional. Y lo que yo me he dado cuenta es que así como nos pasa a veces con el mundo espiritual o con esto que no nos es tan tangible a los seres humanos, que no lo podemos explicar a simple vista y que no le podemos poner lo que nos encanta hablar de la lógica, tendemos un poco como a negarlo o a dejarlo atrás. Y eso nos pasa con las emociones. Eh, a veces, por lo menos desde la ciencia exacta, el mundo emocional o las emociones las definen como lo que nos debilita la mente. Y se dice esto es porque si tú lloras o manifiestas lo que te pasa, es decir, eso podría ser una emoción de vulnerabilidad que hoy con esta circunstancia en la que estamos, de el aislamiento, distanciamiento social y todo eso, está muy latente. Entonces, si se nota lo que me pasa, me pongo débil y lo ponen como si habitara en la mente. Y yo siento que es por lo que, como las emociones no siempre puedo decir es esto, eh, me cuesta definirlas a algunos, entonces prefiero decir no tengo nada. Y en realidad podríamos conocerlo. Hay una diferencia entre una emoción, es algo que hay un estímulo. Puede ser un estímulo básico, como por ejemplo cuando los niños juegan con la vela y se queman con el pabilo, eso es un estímulo básico. O me machuco, es un estímulo básico. Hay un dolor que llega a mi cerebro, porque hay un lugar en el cerebro que se llama el hipocampo, la amígdala o la almendra, que se conoce así, y eso me dice, me dolió, no me gustó, ojo. Entonces me da unas alertas. Ese es un estímulo básico, una reacción básica. Y hay otros estímulos que son más complejos. Y estímulos complejos los hay desde la amenaza que hoy tenemos latente como un enemigo silencioso que hay por ahí que puede amenazar nuestra supervivencia, como el virus. Un estímulo complejo puede ser una pérdida de un ser querido. Y también un estímulo complejo de hoy en día, Juli, es cuando las personas miran estos aparaticos y dicen, me dejó en visto, no me contestó, porque todo estímulo relacional es complejo. Entonces, cuando esas cosas pasan, eso también va a la amígdala, pero a ella se le suma otro camino, que es que llega a nuestra neocorteza, que es lo que nos pone inteligentes, y decimos, es el colmo, ya no me quiere, me voy a morir,
no voy a poder salir nunca más de mi casa. Y empezamos a armar nuestros videos, que todos tenemos la posibilidad de hacerlo, y cuando estamos allí baja, y déjame ubicarlo en el corazón, pero no pasa que nos emocionemos solo ahí, ese es como el mundo más arquetípico donde las personas lo ponemos, pero nos emocionamos en todo el cuerpo. Entonces me tenso, sudo, se me aguan los ojos, aprieto las manos, y cuando eso está pasando, eso es emocional. Y las emociones entonces me predisponen a actuar. Unas veces grito, otras veces me quedo callada, otras veces me confundo y necesito buscar claridad. En otros momentos, por el contrario, me empuja a decir, a hacer, abrazar. Entonces, esos son también las emociones, una predisposición para actuar, son el motor. Por eso los seres humanos, ninguno es aemocional. Siempre nos está pasando algo. Incluso aquel que dice que no le pasa nada, que no siente nada, ese quizás conoce la apatía o conoce la indiferencia, que también son emociones. Ningún ser humano es emocional y sin embargo, en nuestra tradición occidental, digamos que el tema emocional ha estado relegado históricamente a un segundo plano, ¿no? Entonces uno, digamos que se va un poco a la filosofía y Aristóteles cuando define al ser humano como animal racional, de entrada de alguna manera omite ese aspecto emocional. Y él decía incluso que entre el ser humano más racional fuese, era más ser humano. Sí. Entonces, en ese orden de ideas, los filósofos eran los seres humanos por excelencia. Entonces, imagínate la decisión tan tremenda en relación con nuestro mundo interior. Ya, y de alguna manera eso se reafirma al principio de la modernidad con Descartes, con el cogito ergo sum, ¿no? Con el solipsismo, con el pienso luego Yo existo, existo. basando, digamos, la identidad de ser humano en la racionalidad. Entonces, a pesar de que no hay ningún ser humano emocional, como tú dices, históricamente relegamos mucho el tema de las emociones y pareciese que ahorita estamos entrando en la conciencia de su importancia. Y me gustaría que de pronto nos contara, según tu perspectiva, cuál es esa importancia realmente de adentrarse en conocer las propias emociones, o sea, qué ventajas trae, qué luces trae. Mira, cuando se empezó a tener como más en boga el poder hablar con mayor facilidad del mundo emocional, esto lleva más o menos unos 35, 40 años, porque las personas creemos que fue Daniel Goleman que habló de la inteligencia emocional. Él puso un libro que, dado que se tituló así, nos facilitó algunos caminos. Sin embargo, mucho antes ya se empezaba como a buscar la división entre tipos de inteligencias, inteligencia relacional, inteligencia social, y ahí aparece también la inteligencia emocional, es como unos 40 años. Y aún así, la forma de poder hacerlo valedero era ponerle como el título anterior de inteligencia, porque nos cuesta mucho reconocernos como animales a los seres humanos. Yo sé que somos sapiens sapiens, pero también sé que somos de la especie animal. Nosotros tenemos dientes, tenemos garras. Nosotros muchas veces hacemos grandes torpezas donde lo que hacemos es que atentamos contra nosotros mismos. Hay especies que no hacen eso y nosotros sí lo hacemos. Y eso tiene que ver con una parte muy básica, muy poco racional, a pesar de que privilegiamos más la razón. Poder comprender las emociones, y a mí me gusta más como trascender de ser inteligentes emocionales a ser asertivos emocionales, porque la inteligencia solita nos ha puesto en un lugar como que la persona está así. Y si tú me dices, mira, Luchi, todo lo que, o sea, no sé, en el grupo alguien escribe y tú lo lees y dices, esto no nos interesa, por favor, acá en la transmisión, y me dices y yo hago así como, ah, qué interesante. O si me dices, Luchi, buenísimo, hablemos hasta las 12 del día, yo hago como, ah, muy interesante. Como que ser inteligente es
que no me pase nada. Negar un poco la vida. En la vida pasan cosas. La invitación a ser asertivos es aprender a reconocer qué me pasa. Y déjame te hablo un poquito en trabalenguas. ¿Qué me pasa con las cosas que pasan? Hoy en día estamos viviendo así como lo podemos poner desde un lugar, que me ha gustado también decirlo, si antes a alguien le costaba entender lo que era la globalización, probablemente hoy con esto del COVID le queda clarísimo lo que es el mundo global. Al mismo tiempo, eso implica que algunos de nosotros podemos sentirnos tranquilos en casa y sentir la tranquilidad, es legítimo sentirla. Y al mismo tiempo hay niveles de tensión más altos porque hay un miedo colectivo, hay un resonar donde el mundo está tensionado. Podemos solo explicarlo en el virus. Sin embargo, cuando las personas salen al supermercado y empiezan a pelearse por un papel higiénico, o cuando las personas, por el contrario, dicen yo ya no me quiero quedar más en casa y salen a pesar de que pueden tener un riesgo, esas reacciones no podemos solo calificarlas como lo lógico, porque lo que los está moviendo es que hay algo emocional adentro. Por ejemplo, cuando las personas iban al supermercado y se rapaban el papel higiénico, no es porque sean malas personas, y estaba su sombra más presente. Ese era un egoísmo más sombrío. ¿Qué hace que eso pase? Cuando el nivel de tensión se sube, cuando nuestra supervivencia está en riesgo, es natural que la sombra del ser humano sea la que tenga más lugar. Y aquí es donde yo siempre he hablado de que las emociones no son ni buenas ni malas, ni negativas ni positivas, tienen una manifestación luminosa y sombría. Entonces, estamos más irritables. Hay estadísticas donde hoy se está comprobando que se incrementaron los niveles de violencia intrafamiliar, que el nivel de tolerancia bajó y el nivel de intolerancia subió. Y si nosotros nos pusiéramos solo en el lugar este filosófico del que estábamos hablando, diríamos, pues eso no es lógico. O sea, si tengo un virus que me quiere matar, yo no me voy a querer matar con mi marido en mi casa. Ya. Y no los juzgo porque eso pase, es nuestra sombra así emergiendo porque tenemos miedo. Así algunos, incluso de los que nos estén escuchando en casa, se sientan tranquilos. Al mismo tiempo, hoy hay gran incertidumbre, y la incertidumbre es ausencia de certeza. La incertidumbre es de la familia del miedo, porque el miedo es la emoción que cuida nuestro futuro y dice, esto que está pasando puede hacer que yo pierda algo a futuro. Algunos nos podemos cuidar, que es parte de lo que yo he querido hacer con las conversaciones y estos lives que tú dices en este tiempo es, yo sé, el gobierno y las otras entidades tienen que cuidar nuestro lavado de manos y el mundo financiero y que las empresas sigan. Y yo lo que he querido también es que cuando esto pase y no nos contagiemos, que los matrimonios sigan, que los hijos quieran seguir hablando con sus papás, porque ¿de qué va a servir que yo me cuide del virus y me ponga en un lugar donde emocionalmente no pueda sostener mi relación con mi marido, mi relación con mi hija, mi relación conmigo mismo? Porque hay quienes están solos en casa y no están sabiendo qué hacer con eso. Correcto. Bueno, se me había olvidado decirle, pero los que quieran mandarnos las preguntitas, ahí yo estaré pendiente. Eh, bueno, ahí te adelantaste un poquitico a la siguiente pregunta que tengo, y es, digamos que esta coyuntura actual, en términos, para ti debe ser muy interesante porque toda esa información que has recogido durante años como que explotó y se reconcentró en este punto histórico. En esa medida, eh, ¿qué está pasando emocionalmente con la gente en general con esta coyuntura? ¿Qué emociones están viniendo? Hablaste de la incertidumbre, bueno, pero el miedo, pero me imagino que hay otros
que se han acentuado, como que esto se ha vuelto mucho más rápido en términos de todo lo que nos está pasando, que a veces ni lo logramos identificar. Y además de eso, ¿cuáles son las emociones que tú invitarías a que llegaran en este momento? Ahí, mira, pues hablo del miedo, digamos, bastante. Primero, el miedo en general es nuestro prisma emocional, porque cuida nuestra supervivencia siempre. Entonces, en general es un buen consejero. Nos puede estar apareciendo muchas de su sombra en términos de hoy hay harta zozobra, que es esa sensación de hay algo que me pasa, pero no sé bien qué me pasa, pero se siente como un vacío. Hay mucha angustia y ansiedad. La angustia y la ansiedad, que son primas hermanas, lo que sucede es que la angustia llega con un evento real. Por ejemplo, si hoy tengo que salir de mi casa, bueno, yo hoy no puedo porque en Bogotá hay pico y género, pero digamos que los días que pudiera salir, ayer, los días pares, si voy a salir de mi casa, hay como una sensación de cómo ir a hacer, y cuando ya salgo y veo que todo está bien, la angustia se va. Pero la ansiedad lo que hace es que nos está poniendo y se están incrementando niveles de tendencias ansiosas y también tendencias depresivas con esto que está pasando. Entonces, la ansiedad lo que hace es que yo empiece a decir, y hago eso, hago como, ¿qué pasará si no puedo nunca más salir? ¿Qué pasará si me botan de mi trabajo? ¿Y qué va a pasar? Seguro, y empiezo a generar unos videos y unas ideas que casi siempre son de índole más fatalista, más dramáticas, que lo que hacen es que elevan completamente mi nivel de tensión. Y cuando yo hago así, tiene que ver con que en la ansiedad comemos más, buscamos más dulce, tomamos más cosas, incluso algunos se comen sus uñas, y esta es como una manifestación de qué va a pasar. Esas están rondando, está rondando la impotencia también, que es más de la familia de la rabia, como esta sensación de impotencia, sin poder, se apaga el motor y decimos, ¿qué puedo hacer yo? O sea, vemos que hay algo grande que está pasando y decimos, no hay algo que yo pueda hacer para resolverlo. Que al contrario, en su luz, la impotencia yo siento que viene a darnos un regalo, porque yo sé que no es muy popular hablar de impotencia. Vamos a ver si la encuentro por aquí cerquita, rápido. Pero la impotencia, a los seres humanos no nos gusta tanto nombrarla, pero viene a recordarnos cosas que hoy necesitamos ver, como por ejemplo que somos seres finitos, que esas teorías más del mundo como de la psicología positiva que dicen todo lo puedes, no es real. Nosotros hay cosas que podemos y hay cosas que no, por lo cual necesitamos pedir ayuda. La impotencia nos dice somos humanos y estamos para los otros también. Entonces nos hace humildes de cierta manera. Yo siento que hoy podemos invitar, porque también han ido llegando esas emociones. Recordemos que nos vamos moviendo como en un vaivén emocional. De hecho, hace poquito nos dan una fecha, luego se mueve. Esto va a seguir pasando, digamos, hasta que haya una vacuna. Todo va a cambiar nuestro relacionamiento, la manera de llegar a los otros. Es como un constante aprendizaje. Yo siento que la cuarentena, Juli, es, y si nos vamos un poco a los profetas, Siddhartha Gautama, Jesucristo, ellos tuvieron cuarentenas. Y de esas cuarentenas, a uno le llegó la iluminación, llegaban los grandes mensajes, y yo no sé si la de ellos sería como la nuestra de 40 días exactos, probablemente no. Pero era un tiempo de reflexión, de reaparición. Yo siento que para nosotros es igual. Este es un tiempo de renovación, de reflexión. A mí no me gusta tanto llamarlo de reinvención, porque yo creo que los seres humanos somos un buen invento, no nos tenemos que reinventar. Y sí tenemos que rediseñar la manera de hacer, la manera de llegarle a los otros, etc. Entonces, en ese sentido, yo siento que el principal entrenamiento para todos es la paciencia. La generación que hoy vivimos, y no ni millennials ni centennials, nosotros a los que nos correspondió, desde mi hija de 13 hasta nosotros, estamos viviendo a la velocidad del chat.
y somos una generación un poquito arrogante. Nosotros creemos que podemos controlar todo. Claro, gracias a todos los descubrimientos, hoy estamos teniendo esta conversación y transmitiéndosela a miles de personas. Maravilloso. Y pues esto también nos llevó a la cueva, nos llevó a la casa, nos devolvió a lo básico. Entonces, nos estamos entrenando. Y en ese sentido, nos viene bien invitar la paciencia, que es la ciencia de la paz, que nos deja amistarnos con ritmos distintos, distintos del mío, sino el ritmo que se puede tener, que la vida me proporciona. Amistarnos o volver a traer la humildad, que me permite ser grande en presencia de la grandeza de otro y me hace enseñable, porque se nos ha olvidado aprender a veces. Que como queremos controlar todo, se nos vamos queriendo hacer que pase, pero se nos olvida lo que tengo que cocinar para que pase, que eso implica aprender. Entonces sí podemos invitar emociones. Yo siento que principalmente necesitamos tres que no son a veces muy populares. Una es la obediencia. Y ver la obediencia como emoción, bueno, yo siempre digo que a la gente no le gusta tanto, pero puede ser porque yo conozco harto mi rebeldía. De pronto a mí es a la que no me gusta tanto. Sin embargo, la obediencia nos permite hoy no solo hacer caso a lo que nos piden las autoridades, sino es una emoción que me permite estar en comunidad. Y hoy estamos llamados a cuidarnos en unión común con todos. Esto de saber que estando yo aquí, te cuido a ti que estás en Cali, tiene un sentido más grande. Saber que si se cumple todo en España, están cuidando a Singapur, tiene un sentido más grande, porque ha venido apareciendo la empatía colectiva. Entonces, además de la obediencia, nos viene bien invitar la sensatez, que es la emoción que cuida el buen juicio, donde no hago cosas solo por impulso, sino que veo si vale la pena hacerlas o no. Y por supuesto la prudencia, que no es dejarla como en el momento de, que se dice algunas veces en el año, de la prudencia que hace verdaderos sabios, sino realmente la prudencia me ayuda a ser asertivo emocional. La prudencia como emoción, en su luz, me dice qué hacer y qué decir, cuándo hacer y cuándo decir y a quién. Porque en estos momentos que se transmiten 1000 chats, yo puedo recibir un mensaje, un meme, una cosa de estas que se dicen y digo, ya lo vi, no me pasó nada. En estos días recibí un mensaje de estos audios largos que venía de una colombiana que vive en España. Yo no tengo ni idea quién es, eso está circulando por ahí. Yo lo escuché, es largo y puedo validar la buena intención de ella de grabarse para querer prevenir, evitar que pasen cosas, etc. Y al mismo tiempo, si eso se transmite así nomás, y si yo no soy prudente en a quién se lo envío y a quién no, lo que puedo hacer es ser yo también foco de pánico, puedo yo también detonar ansiedades donde no le estoy generando bienestar a los otros. Entonces la prudencia hoy la necesitamos abrazar, que son emociones que no son tan populares en la modernidad. Sí, sí, con lo que acabas de decir, como que caigo en cuenta de algo, y es que la prudencia, de alguna manera, impide que te comportes también como un virus, ¿no? Como que riegues y expandas información y simplemente buscando audiencia. De acuerdo. Hay una emoción que inclusive le dedicaste un live completo que era la tristeza, ¿no? Y yo sentí que en algún momento de este proceso hubo como primero una negación y después una gran tristeza colectiva, como que la negación de decir, no, esto están exagerando, esto va a pasar en 15 días, esto, esto como que no es tan grave como la gente cree. Y después llegó como una especie de tristeza colectiva, eh,
yo creo que todo lo pasamos en alguna medida, sigue, pero ya está un poquito la gente como entrando más en concientización. Pero digamos, quisiera que de pronto recabaras un poquito sobre la tristeza, sobre como esa importancia de validar las posibilidades de perder cosas, de darse cuenta de que ya hay cosas que no van a ser igual, de que tenemos que replantear muchas cosas nuestras también. Mira, la tristeza es muy poco popular, sobre todo en nuestras culturas más latinoamericanas y más caribe, que todo lo queremos volver fiesta rápidamente. Queremos nunca estar tristes y la tristeza, primero, así como el futuro lo cuida el miedo y llega, el miedo está pensando en qué va a pasar, la tristeza llega a hablarnos del pasado, de qué ya perdí. Y hoy, si bien están los dos muy al tiempo, porque con el miedo estoy muy enfocado en que no me pasen cosas, evidentemente, primero, perdimos una libertad de movilidad clarísima. Ahí ya hubo una pérdida. Segundo, estamos perdiendo la posibilidad del abrazo y del contacto con los otros. Entonces, sí han habido pérdidas que a veces nos cuesta legitimar, nos cuesta ver. Y cuando hay cualquier pérdida, se asoma la tristeza. Ahora, cuando incluso en la conversación de futuro decimos va a ser distinto, por ejemplo, cosas como los niños. Laura, rápidamente mi hija no va a poder volver al colegio. ¿Por qué? Pues porque sabemos que son 600, 700, 800 muchachitos por ahí andando. Entonces, si dicen que no pueden haber más de 50 personas, pues va a seguir estudiando un rato en la virtualidad. ¿Eso qué implica? Que ella ya sabe qué cosas de las que tenía planeadas no va a poder hacer. Es decir, podemos anticipar pérdidas. Entonces, a pesar de que la tristeza llega por el pasado, como me empiezo a dar cuenta de cosas que ya no van a hacer, llega la tristeza. Y la tristeza nos sirve porque es la emoción que nos permite reflexionar. Porque incluso físicamente hace como así. Y cuando esto pasa, nos permite revisarnos, nos permite revalorar cosas. Nos dice qué me importa y qué no. Entonces, cuando vemos que de no ir al colegio es lo que pierdo, tiene que ver con los amiguitos, tiene que ver con las habilidades sociales. En estos días alguien decía, es que los niños pueden perder contenidos o que no se estudie tan bien hoy día. Y yo pensaba, sí, seguramente, pero poder afianzar, no sé, el álgebra o las sumas, eso se va a poder hacer en cualquier momento. Pero perder las relaciones sociales en plena adolescencia, eso es una pérdida que después no voy a poder reparar. Que después yo no voy a poder volver a traer el misterio de me miró o no me miró cuando se vive a los 13, porque voy a llegar otra vez quizás a los 14 o a los 15 al colegio. Van a cambiar cosas. La tristeza, además, hoy en día yo veo muchas personas y se habla de estos que están emprendiendo y que salen ideas. Esas ideas se tornan creativas, lo cual nos pone alegres, entusiastas y maravilloso. Sin embargo, para que esas ideas llegaran, todas estas personas tuvieron que hacer como y verse empantanados un ratico. Ese vacío lo da la tristeza, porque la tristeza es la que permite el proceso creativo. Entonces, negarla no tiene mucho sentido, porque a veces nos quedamos solo con que ya creé una posibilidad nueva y la creé gracias a que reflexioné un ratito. Entonces, no es que nos pongamos tristes y lloremos a cántaros, y también tenemos que reconocer en nuestras mismas familias, todos estamos perdiendo cosas distintas. Además de que hay pérdidas legítimas, hay quienes pierden su trabajo, hay pérdidas de vida, salud, vitalidad. También hay otras pérdidas que no porque nos sintamos bien o porque querramos y sintamos que es importante agradecer porque tenemos la alacena llena,
también hemos perdido otras cosas que negarlas no nos va a ayudar. Hay otro, digamos, otro término que se ha puesto muy en boga y que posiblemente más que nunca cobra como real válida importancia, como que realmente uno dice, bueno, vamos a ver este concepto que yo realmente no lo conocía, lo conocí hace poco, y yo creo que la mayoría, que es el concepto de resiliencia, que se ha vuelto un poquito hasta trillado. Yo sé que tú has hablado sobre la resiliencia, entonces, ¿tú cómo lo ves a la luz de esto que está pasando? Pues mira, aquí voy a sonar como un poquito contradictoria, es decir, antes de esta situación de vida en la que estamos todos, se había puesto mucho de moda la resiliencia y la resiliencia como emoción es una emoción circunstancial. Solo hay dos emociones que son circunstanciales. ¿Eso qué significa? Que requiere de otra emoción para tener lugar. Y son dos emociones que hoy requerimos. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una circunstancia especial. Estas son la valentía y la resiliencia. La valentía solo llega en presencia del miedo. O sea, pretender ser valiente todo el tiempo no tiene sentido porque yo no estoy amenazada todo el tiempo para vivir valiente. Solo aparece cuando siento una amenaza, siento miedo y se suman unas gotas de miedo más unas gotas de rabia y aparece y emerge la valentía. Pasa igual con la resiliencia. Lo que pasa es que como la resiliencia se ha hecho súper popular y se dice, la definen algunas veces como la capacidad de recomponerme y volver a estar igual. Ahí es donde, ojo con eso, porque yo no creo que todo esto nos esté pasando para que volvamos a ser los mismos. Eso sí sería súper triste, porque entonces no aprendimos nada. Sí, muy trágico. O sea, que pase todo esto, que muera tanta gente, que hayan tantas pérdidas y nos recompongamos como el resorte y volvamos a ser iguales, eso no tendría sentido. Ahora, ¿qué sí nos sirve ver hoy de la resiliencia? No es la capacidad del ser humano para tener plasticidad emocional. Nosotros podemos estar apretados y también al mismo tiempo buscar una manera que me deje actuar de manera positiva, de manera generativa más que positiva, que me abra unas posibilidades. La resiliencia trae fuerza, me conecta con mi templanza, con la capacidad de hacer, me vuelve a activar los pensamientos, porque a veces cuando me siento fracasado, y ahí voy, la resiliencia en el mundo emocional llega solo a través de la frustración. Cuando me he caído, es que tiene lugar que me levante. Por eso a mí me ha llamado la atención, antes de esta situación, alguna vez en una organización, el presidente de una compañía colombiana me decía, Luchi, quiero poner como competencia corporativa la resiliencia. Yo les ayudé en su modelo de competencias, y entonces por eso me decía eso. Y yo me sonreí y le dije, la puedes poner solo si estás dispuesto a que tu gente viva frustrada. Me decía, ¿cómo? Me dice, es que yo quiero que tengan fuerza. Y yo le dije, podemos invitar que tengan templanza, podemos invitar que tengan firmeza, podemos invitar que tengan ambición, pero si lo que queremos es que estén resilientes todo el tiempo, hay que tumbarlos al piso, siempre, para que tenga sentido pararse. Porque si yo estoy de pie y estoy logrando, ¿por qué me tengo que volver a parar? Hoy en día, la humanidad sentimos que algo nos frenó. Eso es el símil de caerme, de no puedo hacerlo como lo sé hacer, no puedo salir a trabajar como habitualmente lo hago, no puedo relacionarme como aprendí. Por ejemplo, hay personas que antes atendían en las organizaciones presencial y ahora atienden telefónico. Eso es distinto porque usaban su lenguaje no verbal, usaban su sonrisa y así abrían el espacio. Ahora es a través de una línea que puede ser más fría o a través de estos medios que se cae la señal, que se pone la voz robótica. Es nuevo. En este momento necesitamos reinstalar nuevas maneras. Ahí nos sirve ser resilientes,
Y mi invitación es a, podemos ser una humanidad resiliente que aprende, que instala nuevas maneras, que se da cuenta, por ejemplo, es que hay cosas que son muy evidentes. Hay delfines en Bahía Concha, hay delfines que están acercándose a la bahía, hay delfines en Venecia. O sea, parece que la humanidad nos está diciendo, o por lo menos esta otra, no la humanidad, sino estas otras especies nos están diciendo, es que estar aquí con ustedes no era tan rico. Y yo no quiero interpretar que nosotros somos el virus. Yo lo que creo es que necesitamos aprender de nuevo a que cuando salgamos, ¿qué habitante quiero ser en esta tierra? Listo, tengo la capacidad para volverme a poner de pie, hagámosle. Pero me voy a poner de pie pisoteando a la humanidad entera y a las otras especies, o voy a aprender a convivir con ellos desde un lugar donde quepamos todos, etcétera. De alguna manera, no sé si eso tenga que ver con lo que tú llamas la crisis como un regalo, ¿no? Es decir, los japoneses dicen que todo defecto esconde un tesoro. Entonces, no sé si eso tenga que ver pues, con que es un regalo de alguna manera. Obviamente, nos cuesta un poco el trabajo verlo de esa manera cuando uno está en la mitad de crisis, pero posiblemente muchos sentidos. Yo creo, Juli, que primero, no todos los regalos vienen envueltos en papel de regalo. Este sabe maluco, este es incómodo, nos talla un montón. Pero incluso si nos vamos al momento por el cual todos los seres humanos pasamos, que es parte como de la base en la cual yo he basado parte de mi estudio emocional, el parto, ese fue el que nos dio el más grande regalo, que es estar vivos, pero fue dolorosísimo, aburridorcísimo, súper incómodo. En algunos casos se agravó, en otros, o sea, ninguno puede decir que eso fue así como, qué delicia. De hecho, es tan traumático que no lo recordamos, que habría que hacer cosas para recordarlo. Fue así como, tuvo muchas cosas al mismo tiempo. Y la primera fue miedo. Entonces, sí, esto yo sí creo, y no solo desde, claro, mi tendencia natural es ser optimista y todo esto, pero no solo desde ese lugar estoy convencida que es un regalo. Eh, Mira, yo he escuchado personas que me dicen en las organizaciones, que me dicen hoy que sus hijos están diciéndole, ay mamá, ahora yo ya sé tú qué haces, porque la están viendo trabajar. Entonces, está apareciendo la admiración por los papás también. Claro, hay violencia, sí, en unos casos, pero en otro hay admiración. Hay parejas que se están reencontrando y dicen como que esta extraña que habla todo el día es mi mujer. Entonces, se están otra vez acercando. Hay dones y talentos y destrezas, desde las básicas como cocinar, que están apareciendo. Y lo bueno de eso, Juli, es que yo entré a este momento de vida teniendo unas habilidades. Aquí estoy apareciendo otras. Cuando esto termine, me voy con la sumatoria. No es que se me olviden. Entonces, el que ahora supo cocinar va a saber cocinar siempre. Y vienen otros dones. El que aquí hay personas que se han sorprendido de sí mismas porque dicen, yo pensé que yo me iba a trepar por las paredes y estoy sereno. Entonces aprendió la serenidad. Otros ha acercado familias porque abren estos medios y hablan con la abuela, hablan con los que nunca hablaban y solo se hablaban o se mandaban, porque como ahora se felicita de cumpleaños es por un mensaje de texto, entonces se Lo hacen ahorita como una tarea. Ahorita lo hacen como una tarea. Claro, ahora dicen, tenemos una cita y es emocionante. O sea, por ejemplo, creo que es mañana lo del Día de la Madre, mañana. Tenemos cita con toda mi familia por Zoom, cuando antes llamábamos a las mamás de la familia uno a uno, pero ahora nos vamos a ver todos. Y esto ha sido de que en el chat de la familia dicen, bueno, ya estoy listo. Entonces está trayendo cosas que se pueden, ¿por qué no después volver hábito? ¿Por qué no después de que esto pase, igual nos encontramos todos juntos? Entonces sí, yo sí creo, y claro, nos podemos ir a otros lugares.
un trabajo colaborativo más grande. Probablemente, me encantaría que pasara, que empezáramos a regular espacios más equitativos de riqueza, riqueza versus pobreza. Pueden empezar a verse que se reduzcan ciertas brechas porque esto nos va a poner a funcionar distinto. Entonces, sí, a mí lo que me seguirá generando la inquietud es que parece que siempre necesitamos que nos lleven hasta los límites para aprender. Yo sé que siempre aprendemos con costo los seres humanos. Lo único que yo no quisiera es que necesitemos un costo más alto, porque si no aprendemos de esta, pues llegará otra, o otro virus, o otra cosa. Claro, y no sé si, porque tú también, digamos, rescatas la vulnerabilidad como esa posibilidad de aprender. No sé si los seres humanos generalmente necesitamos ser llevados hasta los límites para ser vulnerables. En todo caso, esa vulnerabilidad es la posibilidad tremenda que tenemos para abrazar todas eh, esas nuevas posibilidades. Entonces, ¿cómo ves la vulnerabilidad? ¿Qué papel juega la vulnerabilidad en este momento? ¿Cómo podemos abrazarla? Si hay alguna manera de abrazarla. Es vital, es decir, la vulnerabilidad tiene muchos detractores porque nos pone débiles, o así se juzga, porque nos expone. Entonces, pues pueden atacarme o ganarme o lo que sea. Sin embargo, primero es natural al ser humano. Segundo, podemos sentirla sin irnos al límite de sufrir. Yo puedo sentir el dolor y evitar el sufrimiento. Ahora, ser vulnerable es también, me da la posibilidad de ser querido por otros. Cuando yo me reconozco cansada, me reconozco agotada, me reconozco que no sé, puedo decir, esto me está quedando grande o no sé por dónde más coger, alguien me puede acoger, alguien me puede abrazar, alguien me puede guiar, alguien me puede dar eso que yo no tengo. Y por eso, cuando yo pido, puedo hacer que otro ejerza su amor por mí. Pero si yo solamente estoy en el mundo de la autonomía, de la autosuficiencia y de que no se me note mi vulnerabilidad, lo que hago es que alejo a los otros también de mí. Pongo como un muro aquí que dice un escudo de yo no te necesito. Y hoy yo creo que lo que esto también hizo es que es súper equitativo, es decir, esto no le está llegando, este virus no le está llegando a unos o a otros, a pobres o a ricos, a el primer mundo o al tercer mundo, no, esto es por parejo, esto es igualito para todos. Nos igualó. Nos puso en el mismo nivel y con la misma vulnerabilidad. Entonces, abrazarla es el símil de abrazar nuestro ser humano y nos pone compasivos. Y la compasión es una emoción que hoy necesitamos. Bueno, yo creo que siempre la hemos necesitado, pero hoy se hace presente como no le tengo lástima a nadie, no quiero que nadie me la tenga, pero puedo ver a los ojos al otro con el mismo cariño con el que quiero que me miren a mí, porque la compasión es estoy contigo, es ese poder danzar juntos. Y hoy cuando vemos a cualquier otra persona, está con el mismo riesgo que estoy yo. No importa si él está en su casa o yo en la mía, está en el mundo. Entonces, pelearle hoy a nuestro ser vulnerable, yo creo que así como esto facilitó que hoy entendamos la globalidad, por lo menos a los que nos dedicamos a las tareas nuestras de ejercer como coaches o a mi trabajo, pues me va a facilitar más el camino de que ya dejemos de querer ser todopoderosos y dejemos de pelearle a la vulnerabilidad, porque es que ella llegó. Sí, ya como que nos allanaron un poquito el camino, ¿no? Yo creo que sí, yo confío en eso.
Por aquí hay una pregunta, pero bueno, que es cómo educo mis emociones, cómo controlar mis sombras. Yo de alguna manera lo vinculo con una que tengo por aquí ya como para ir cerrando. Lo interesante de esto, bueno, es que pareciese que las emociones van y vienen y como que nos someten. A veces uno pareciese que tuviese esa idea de que uno no tiene nada que hacer, como que uno está maniatado frente al vaivén permanente de las emociones. Sin embargo, tienes una propuesta que se llama rediseño emocional, que de alguna manera es, no, las emociones van y vienen, pero yo tengo también la capacidad de ir elaborando, ir diseñando mi camino emocional también, como que no ser como tan por decirlo de alguna manera, tan marioneta. Como que, entonces, cuéntanos un poquito de eso, cómo uno podría educar sus emociones, qué tips prácticos nos regalas al respecto. Total, nosotros no podemos controlar, negar, evitar nuestro mundo emocional, manejar, administrar, esas palabras que son más desde el control, eso es verdad que no lo podemos hacer, porque las emociones en un solo día tenemos hasta 173 emociones. Las emociones circundan, pasan, están, llegan, ellas no me piden permiso. Sin embargo, requiero primero, esto requiere un proceso de autoconocimiento. Por eso yo a veces hablo con mis coaches o con las personas que acompaño y veo que hay quienes viven su vida y hay a quienes la vida los vive. Y van ahí como en el nazco, crezco, me reproduzco y muero. O sea, como van como autómatas por la vida. Esas personas, las emociones los tienen. Ahora, nosotros podemos elegir tener las emociones. Claro, en este momento hay un miedo resonando, que no es tuyo y que no es mío, que está en la humanidad. Está. Entonces es natural que haya niveles de tensión alto, es natural que por momentos nos encontremos como que eso está pasando. Sin embargo, yo puedo invitar emociones, porque las emociones se pueden usar como recurso. Entonces, por ejemplo, si nos estamos sintiendo algunos más aperezados, y con la forma como expresamos a veces lo que nos pasa, decimos estoy con bajita nota, estoy con baja energía, estoy como si me hubiera pasado un camión por encima, porque esas son las expresiones que tenemos. En este instante tengo que preguntar cómo las emociones dan cuenta de mis necesidades. Yo les digo a todos siempre, no lo use como cortesía, no solo salude, hola, ¿cómo estás? Porque además están solo preparados para que les digan bien. Si les dicen que están mal, los atrasaron y les dañó la agenda, porque qué encartada, me toca preguntarle por qué está mal. Yo lo que les digo es, contéstense cómo estoy. Contesten cómo estoy. Antes de ir a la reunión, antes de pararse, antes de hablar, ¿cómo estoy? Estoy aburrido, estoy fatigado, no importa si no se sabe el nombre de la emoción, si se quieren aprender nombres de emociones, aquí en este libro hay 244, o sea, pueden aprendérselos, pero más allá de eso, uno sí sabe que estoy incómodo, que estoy harto, que estoy contento, que tengo energía, ¿cómo estoy? Porque dependiendo de cómo estoy, voy a saber qué necesito. Las emociones dan cuenta de mis necesidades. Y miren, me siento cansada. Entonces, de forma literal, las personas dicen, necesita descansar. Sí, pero ¿cómo descanso yo? Entonces, ese cansancio, alguien necesita cambiar de actividad, leer un libro, llamar a alguien, comer mejor, hacer ejercicio, dormir, terminar lo que está haciendo, porque el no haberlo terminado es lo que lo tiene agotado, y una vez lo termine, llega el alivio. Entonces puedo afianzar el cómo estoy. Esta es la base del autoconocimiento. Para yo poder entrar a mis emociones, necesito atreverme a entrar en mí, porque si vivo la vida solo como me toca, o como me dijeron, o como veo que hay que hacer, y solo ando mirando para afuera, y nunca reflexiono un poquito, pues ahí sí estoy más a la deriva y a merced de lo que pase, y eso son las emociones. El principal regulador emocional
que todos lo tenemos a mano, es la respiración. Las abuelas nos decían, cuente hasta 10. ¿Qué nos estaban diciendo? Sabiduría, sí, sabiduría de abuela. Nos estaban diciendo, respire, respire. Mi mamá a mis hermanas les decía, respire, no hable con la cabeza caliente. Esas son las frases que escuchamos. Ahora, hoy lo ponemos más científicamente y es porque la emoción es un regulador. Yo puedo con mi emoción serenarme y desacelerarme, entonces invito paciencia, tolerancia, prudencia, o estoy así y necesito energía, entonces también hago, bueno, ¿qué necesito hacer? Con la emoción, con la respiración también me energizo. Claro, por supuesto. Hoy día, como tips, además yo siempre aprender a respirar sirve y hay mindfulness y hay meditación, todo eso. Pero no tienen que hacerlo, si no lo quieren, maravilloso si lo quieren hacer así, pero si no se van a meter a hacerlo así, pare 3 veces al día. En estos momentos es por tarea. 3 veces al día hoy hasta estos aparaticos, en todas partes hay hasta aplicaciones de respiración. O sea, nos podemos ayudar fácil con eso. 2, hoy se necesita mover el cuerpo. Y no estoy diciendo que nos volvamos atletas, ni estoy hablando de esos memes que salen por ahí, que si en esta cuarentena no has leído un libro, no has creado una empresa, eres indisciplinado. No, no, mi invitación no es a que se pongan más restricciones de las que ya de manera natural en la vida tenemos. Y mover el cuerpo es porque nuestras emociones habitan en el cuerpo. Entonces, el sedentarismo se asentó. Antes, o porque salía a la calle, o porque se tenían que desplazar en la misma oficina hasta la fotocopiadora, había movilidad. Hoy, la movilidad nuestra está reducida a los metros que tenga su casa. Y eso hace que el cuerpo, como hay más tensión, empiece a acumular un poquito más y las emociones no tengan tampoco mucha posibilidad de ser expandidas y trabajadas. Entonces requerimos activar nuestra energía, hasta con 5 minutos, 15 minutos de yoga, de lo que quieran, que hoy en YouTube y en todas partes hay millones de cosas, pero requerimos mucha autoconciencia. Las podemos usar, las podemos elegir, pueden ser buenos recursos para nosotros, pero eso implica que nos dediquemos un tiempo a conocernos también, porque si no, no voy a saber qué estoy requiriendo. Buenísimo. Bueno, Luchi, no, ha sido un recorrido maravilloso. Yo pienso que mucha gente se ha nutrido mucho de eso. Ya como para ir cerrando, me gustaría que nos contaras dos cositas. Primero, yo sé que estás incursionando en programas virtuales también, como casi la mayoría de personas que sacan su oferta. Entonces, que nos contaras un poquitico de eso y para la gente que está interesada, dónde puede buscarte, que nos regales tus redes sociales. Y la otra parte es que nos hables un poquitico de tus libros y de tus cartas. Yo tengo el honor de haber sido el asesor editorial de ambos libros, entonces no se imaginan lo que yo aprendí acompañando a Luchi en la construcción de esos textos. Pues mira, Juli, sí, efectivamente, yo tenía una teoría, un juicio por ahí, que aprender el mundo emocional requería más presencia, más cercanía. Porque yo vengo haciendo hace mucho tiempo programas de formación, de alcanzar la maestría emocional y todo esto. Sin embargo, en mi época formando coaches, pues hay un dominio que es el mundo emocional para aquellos que son coaches, que sí requiere un afilar el hacha como de manera más cuidadosa. Entonces, evidentemente, otro de los regalos de esta situación es que dije, bueno, hagámoslo. Entonces, en este momento tengo 3 programas funcionando, que son, no los quise hacer masivos a pesar de que la virtualidad lo permite, porque he encontrado que hay cierta intimidad en la virtualidad. Somos grupos de 16 personas, tenemos varios grupos ya, pero la idea es que no seamos más de 16 porque también se dan conversaciones, llegan por supuesto las emociones. Entonces, uno es
de la reinvención al rediseño, es el rediseño emocional, es aprender todo lo que requerimos acerca de nuestros estados anímicos, esas emociones que se instalan, que a veces lo que hacen es teñir toda nuestra manera de funcionar y de trabajar en la vida. Unos que son más conducentes, otros menos conducentes. Está otro programa que es asertividad emocional, que es conocer todas las bases del mundo emocional, poder diferenciar qué es emoción, qué es sentimiento, cuáles son las emociones primarias, sus roles, luces y sombras. Y para aquellos que son coaches, aprender a practicar la reconstrucción lingüística de emociones. Y ahí te junto con otra de tus preguntas. Este que fue mi último libro, que fue el del año pasado, Descubre el poder de tus emociones. Aquí dice emociones de la A a la Z. Y es porque hay solo un capítulo que tiene 244 emociones reconstruidas lingüísticamente. ¿Eso qué es? Eso es usar el lenguaje al servicio de comprender qué es esa emoción, qué me pasa con esa emoción y cómo actúo con esa emoción, en presencia de esa emoción. Y eso para aquellos que quieren ejercer como terapeutas o coaches o personas que estén al servicio de otros, es realmente una herramienta súper valiosa para poderlo hacer de manera cuidadosa. Y el tercer programa se llama Arquetipos del Coach y es poder identificar estos personajes más arquetípicos que nos aparecen de forma inconsciente y también cuáles necesito invitar para poder ejercer de mejor manera todos estos roles de ayuda. Porque, por ejemplo, hay quienes se paran en el rol del salvador y la pasan mal en la vida porque siempre tienen que salvar y llevarse a todo el mundo y lograrlo, o otros que nos movemos en la vida como superhéroes, entonces la Mujer Maravilla, unos arquetipos más de la modernidad, que a la larga también vemos que se tornan más solos, más solitarios, porque solo tienen que estar dándose a los demás y alejándose de sí mismo. Entonces, poder empezar a comprender cuáles personajes están en mí y cuáles necesito también poder invitar. Esos son los 3 programas que hoy andan por ahí ya circulando, que estoy feliz que los han acogido súper bien y bueno, van a continuar. Los trajo la cuarentena, pero ya se instalaron y van a seguir como al servicio también de todos. Y de mis libros, te conté de este. Pero ahí tú puedes contar un poquito más. Yo al principio creía que era un libro más técnico. Sin embargo, lo que he visto es que puede tener cierta especificidad. No es que sea técnico. Todos los libros, como son de emociones, les sirven a cualquier persona que quiera emocionarse y que quiera conocer más. Y por supuesto, si además trabajas con y para otros, eres consultor, consejero, docente, líder también, porque lo que a veces le juega más las pasadas a los líderes es la emocionalidad de su gente. Y coach o terapeuta puede ser un buen aliado. Aquí me enfoco más en la asertividad emocional, en comprender cómo funciona nuestra mente. Y hay algunos tips acerca de cómo poder conquistar también nuestra tranquilidad emocional, nuestra asertividad emocional. ¿Cómo puedo yo usar, un poco de lo que estábamos hablando, las emociones al servicio mío? Y este primero, que es Emociones, un mundo desconocido hacia la transformación. Aquí está la base, ya a profundidad, que es sentimiento, que es emoción, los estados de ánimo básicos, las emociones relacionales, las emociones, por ejemplo, en relación al género, porque tú y yo, hombre y mujer, nos emocionamos con las mismas emociones, pero nos emocionamos distinto, porque también antropológicamente y sociológicamente hay una influencia diferente. Entonces, entenderlo nos ayuda mucho también a nivel relacional. Y las cartas, son cartas, no son tarot, son cartas que simplemente son 75 emociones, miren, aquí llegó la frustración, que están ilustradas y en la parte de atrás van a estar descritas en su luz y su sombra.
para que podamos comprender todos. Aquí está la paciencia, por ejemplo, la pereza, ahí van llegando, desconfianza. Son todas emociones que nos pueden ayudar a reconocer más qué me pasa, qué le pasa a las personas con las que interactúo. Yo las he usado con niños, las he usado con organizaciones, porque como hablábamos al principio, el emocionar no tiene una edad, nos pertenece a todos. Entonces, los niños les llama la atención el color y empiezan a encontrar cosas para ellos. Los adultos empezamos también a ver que a veces aparezco más sombrío o a veces solo utilizo su luz, etc. Esos son como productos hasta ahora más literarios que están ahí al servicio de todos. Bueno, ahí los cazadores ya saben, que les encanta leer, ya saben esos libros. Bueno, ¿y dónde pueden conseguirlos? ¿Cómo te pueden contactar tanto para los programas como para el material que has elaborado? Mira, yo estoy siempre en redes, en Instagram, soy @Luchi con Y, ahorita lo podemos poner ahí en el grupo, Luchi Mejía L. Ahí estoy en Instagram. En Facebook también Luchi con Y Mejía. Siempre en las redes estoy publicando todo. Los libros a nivel nacional y llegan a cualquier parte del mundo a través de buscalibre.com. Los envían todos, tanto los libros como las cartas, y pues están también en librerías, pero hoy en día que estamos también mucho más a distancia, los estamos mandando a cualquier parte a través de buscalibre.com. Buenísimo, yo le recomiendo seguir a Luchi en redes porque ella permanentemente está alimentando con perlitas diarias emocionales, como mensajitos diarios que uno los lee y como que le brinda a uno conocimientos chéveres del aspecto práctico de las emociones. Bueno, Luchi, te agradezco muchísimo, te agradecemos muchísimo desde Cazadores de Libros. Fue un momento muy agradable, muy ameno, aprendimos muchísimo. No sé si quieras de pronto decir algo último, como para cerrar toda esa cátedra de emociones que nos has dado. Juli, gracias a ti y a Cazadores de Libros por dejarme acompañarlos. En realidad, primero, gracias por abrir este tipo de espacios, porque yo siento que en estos días también nos viene bien escuchar temas que sean nutritivos, porque si bien ya hay un virus en el ambiente, mi invitación es a que nosotros no busquemos más virus, nosotros no vayamos a contaminar con información innecesaria y nos cuidemos de con qué nos nutrimos. Y para eso leer nos viene bien, ver buenos programas nos viene bien, porque a veces también la sobreexposición a información que no nos ayude tanto, lo que hace es que elevan los niveles de embotamiento y de angustia. Y ya no necesitamos más de eso. Entonces, también abrir estos espacios, yo siento que es una manera de generar una buena nutrición para las personas. Entonces, les agradezco por abrir esta posibilidad también. Bueno, Luchi, muchas gracias y estaremos pendientes de más publicaciones y más programas. Y siempre esta será tu casa. Más, eso espero. Ojalá, ojalá. Y cuando quieras, este es tu espacio también, si quieras dar una charlita o algo, con mucho gusto. Súper, ya sabiéndolo, aquí me van a volver a tener. Muchas gracias. Vale, Luchi, gracias. Un abrazo. Un abrazo, chao. Chao, chao.